El transporte público por excelencia son las combis, que el pasaje a cualquier parte del centro de Chiclayo está a 2 soles, así que tomaremos uno. Luego de unos cuantos minutos de estar visitando la ciudad de Chiclayo, pues nos encontramos en el mercado Modelo, así que todo lo que suceda de manera muy real y muy natural les voy a compartir en este video. Ahora vamos en búsqueda del champú, una bebida muy tradicional acá en el norte del Perú. Si hablamos de Chiclayo, nos referimos a un lugar con muchas opciones para visitar, aprender, conocer a su gente y sobre todo disfrutar. También tener acceso a sitios con mucha historia como sus museos, casonas, recorrer sus playas y además disfrutar la comida. Pero ¿qué tal si les digo que hoy vamos a conocer un poco de la vida de esta calurosa ciudad? Es por eso les invito a que me acompañen en esta aventura. Hola amigos, ¿cómo han estado? Como ven, me encuentro recorriendo las calles de la ciudad de Chiclayo y la verdad el día de hoy va a ser una aventura bastante interesante, pues hace mucho tiempo quería hacer este video porque este mes de abril Chiclayo está de aniversario, cumple 189 años desde su creación o denominación como ciudad, y es por eso que el día de hoy tengo planeado hacer este recorrido por las calles de esa ciudad y sé que va a estar bastante interesante, así que disfrútenlo. Pero el día de hoy no estaré solo, pues César me acompaña en esta aventura. Y con respecto al último censo realizado en el 2017, Chiclayo tiene un aproximado de 700.000 habitantes. Además es la quinta ciudad más poblada del Perú, debajo de Lima, Callao, Trujillo y Arequipa. Otro dato bastante importante sobre Chiclayo, que esta ciudad es una de las más comerciales del norte del Perú. Esos fueron algunos datos sobre Chiclayo. Ahora sí, vamos a recorrer y conocer la realidad de esta ciudad. Me gustaría saber, ustedes como... que estamos licios. No, pues si no hay plata no retírate, por favor, porque estamos queremos dinero. Ah, ok, gracias. Y si ustedes van a hablar, lo que estamos hablando claramente no lo van a hacer, porque van a tratar de ustedes de evaluar las preguntas y lo que quieren ponen a su conveniencia, lo que quieren no. Pero qué fuertes declaraciones que acabamos de escuchar. Sinceramente no tenía esperado eso, pero sí es parte de documentar, de ver la realidad de las personas, de qué opinan de esta ciudad. Como ven, ahora nos encontramos transitando por una de las calles más visitadas llamada Elías Aguirre. En esta ocasión, como pueden ver, hay muchísimas personas. Otra cosa que aqueja muchísimo a los pobladores chiclayanos es que el tráfico es terrible, pero en horas puntas prácticamente las calles son intransitables, pero bueno, es parte de la sociedad de hoy en día. Y algo que es muy relevante y muy positivo es hablar de los centros comerciales. La verdad, nos dijeron que apaguemos la cámara porque está prohibido, así que pues seguimos con esta aventura. Creo que por aniversario va a haber una gran feria acá en la plazuela Elías Aguirre. Claro que es para mí es todo, mi ciudad, mi pueblo, acá nací. ¿Qué te puedo decir? Y su buena comida, sus buenas playas, y hay muchos lugares turísticos acá para conocer. Las autoridades que tenemos pues no dan la talla, que digamos, ¿no? Porque Chiclayo se merece algo mejor. No, que hay demasiada basura a nivel de Chiclayo, Leonardo Ortiz, todas las calles. Y lo positivo sería que acá es una ciudad bonita, ¿no? Pero lo bonito de Chiclayo, que es una ciudad que se ha desarrollado bastante, que es un centro importantísimo en todo el norte del país, que mueve casi todo el comercio de toda esta zona, desde el norte de Tumbes y todo, inclusive el Ecuador y todos esos sitios convergen en Chiclayo. O sea, Chiclayo es una gran ciudad. Por otro lado, su nivel cultural está creciendo. ¿Qué no me gusta de Chiclayo? Su desorden. El desorden, por ejemplo, entre todos. Y lo otro, lo que decía el señor, que es la delincuencia. Pues la delincuencia es algo terrible, no se puede hacer tiempo que las autoridades también intervengan. Chiclayo necesita más áreas verdes. Chiclayo necesita más áreas. Las opiniones que acaban de escuchar realmente son muy acertadas y aparte de eso, creo que César tiene algo que mencionar. No, interesante la opinión del señor, una opinión constructiva y a la vez racional, pues, ¿no? Porque nos da a entender la situación en que está Chiclayo y también la educación de nuestro país.
Estamos en una esquina muy transitada de Chiclayo. Esta es la avenida Leonardo Ortiz y la calle Elías Aguirre. El transporte público por excelencia son las combis, que el pasaje a cualquier parte del centro de Chiclayo está a 2 soles, así que tomaremos uno. Y visitaremos un lugar muy atractivo de esta ciudad llamada el Paseo de Ortuque. Nos tomó aproximadamente 10 minutos desde que tomamos el transporte público y estamos en el Paseo de Ortuque. A lo largo de este paseo vamos a encontrar un sinnúmero de representaciones artísticas, culturales, relacionado a la cultura lambayeque. Por ejemplo, acá podemos leer una pequeña descripción sobre los señores de Sicán. Sobre este paseo, es uno de los más largos de todo el norte del Perú. Se ha construido en el 2013. Además, este se encuentra en el límite de Chiclayo y el distrito de La Victoria. Miren el detalle de la elaboración de estas esculturas. Al parecer están hechos de fibra de vidrio. Como uno de los lugares más emblemáticos de Chiclayo, estamos visitando el Paseo Las Musas. Así como lo ven, este lugar se ha convertido en un punto de encuentro para todo chiclayano. Ahora nos encontramos en una de las avenidas más transitadas. Esta es la avenida Balta, que va desde Santa Victoria hasta José Leonardo Ortiz. Y por si en algún momento han escuchado sobre ese distrito, José Leonardo Ortiz, pues quiero mencionarles que en algún momento me gustaría visitar, ya que es considerado como uno de los distritos más peligrosos de Chiclayo. Sobre este último no estoy confirmando que si realmente es así, es lo que he escuchado. Luego de unos cuantos minutos de estar visitando la ciudad de Chiclayo, pues nos encontramos en el Mercado Modelo. Así que todo lo que suceda de manera muy real y muy natural les voy a compartir en este video. A propósito, vamos a ir a buscar comida callejera, a ver qué cosas nos podamos encontrar en estos últimos minutos de esta tarde. Sí, en este momento está bastante congestionado y la verdad un poquito caótico, bueno, bastante caótico que digamos. Para que sepan, es la primera vez que vengo grabando de esta manera y hay mucha gente que me mira un poco extraño. Así que hay que tratar de ser un poco más discretos y pues documentar lo que sea necesario. Señor, ¿a cuánto está? La mazamorra. 2.50. Acabamos de encontrar un puesto de mazamorra acá en el Mercado Modelo y pues vamos a llevar esto. Realmente está genial, vamos a probarlo. ¿Se acuerdan de la aventura de Cajamarca? Acá también tenemos chuche. La verdad, ya lo he probado en aquella vez, así que por ahora vamos a probar esto. Hace mucho tiempo que no probaba mazamorra con arroz con leche. Mira, tenemos arroz zambito por acá y más postres como tal. El precio mínimo desde 2 soles, la que voy a llevar está 2 soles 50. 3, 2. Bastante bueno. Por cierto, la señora vende acá en la esquina, no sé cuál es el nombre de esta esquina, pero acá los dejo. Por lo que nos mencionan es Arica y Culima, acá la señora la pueden venir a visitar. La verdad, hay muchísimo comercio el día de hoy, como todos los días acá en Chiclayo. Ahora vamos en búsqueda del champú, una bebida muy tradicional acá en el norte del Perú. Como pueden ver, hemos llegado a esta esquina donde hay muchos puestos de venta de esta bebida muy típica y a esta la puedes combinar con cachanga. Como vemos acá las señoras están preparando la cachanga en tiempo real. Ahora sí, hay que disfrutar de esta bebida muy típica en el norte del Perú, el famoso champú.
Y aquí tenemos las cachangas, un complemento que definitivamente hay que disfrutar si es que se viene a visitar Chiclayo. Ok, siempre es bueno apoyar un poco el emprendimiento de las personas, como acá en esta esquina pueden visitar al champú de la señora Mari, acá con más personas como las señoras que están por acá. Por los minutos que llevamos acá, realmente hay personas que vienen, toman, van y así sucesivamente. Esto definitivamente es todo un éxito, así que como yo, muchas personas están disfrutando de las cachangas de la señora Mari. Realmente es muy disfrutable. Esto es suficiente para disfrutar a esta hora de la noche. Y como ven, este es un día o una tarde muy normal aquí en Chiclayo. Y como último destino de nuestra aventura del día de hoy, pues en este puesto de la esquina donde vamos a comer humitas. Y el precio, un nuevo sol. Y como ven, aquí tenemos las deliciosas humitas norteñas, así que hay que probarlo. En esta ocasión simplemente con un poquito de huacatay, una salsa muy típica en las comidas peruanas. La comida peruana en todas sus expresiones definitivamente es una delicia y una de ellas es esta humita. Y bien amigos, así terminamos esta aventura del día de hoy. Realmente ha sido una experiencia bastante buenísima recorrer por las calles de Chiclayo. Espero les haya gustado tanto como a mí y tengo Instagram, así que pueden ir a seguirme por allá porque estoy compartiendo muchas detrás de estas aventuras. Ahora sin nada más que mencionar, nos vemos la próxima con un nuevo video o quién sabe en otra aventura. Goodbye.